tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí reunidos tomando un café en el bar de Cable Diario para conversar sobre el general Juan Domingo Perón. Se cumplen 30 años de su muerte, aquel 1 de julio de 1974, y es una oportunidad para reflexionar sobre su liderazgo, sobre su influencia en la historia, sobre la influencia que la historia ejerció sobre él, sobre cómo se constituye la política que se va a conocer como el peronismo, sobre los momentos de ese peronismo, sobre los rostros de ese peronismo. Y para ello hemos convocado a dos docentes de la Universidad Nacional del Litoral que reflexionen, que opinen, que intercambiemos puntos de vista, que discutamos si es necesario acerca de la figura de Perón. Nos acompañan el profesor y abogado, diputado provincial en estos momentos por el Partido Justicialista, Mario Lacaba, y el docente de la Universidad Nacional del Litoral, profesor de Historia, Darío Macor. La idea es presentar algunas imágenes del peronismo desde sus inicios, allá por los años 43-45, y a partir de ello comenzar a reflexionar, que las imágenes operan algo así como un disparador, desde donde después podamos decir lo que mejor se nos ocurra, Mario Lacaba. Así es. Vamos entonces a ver las primeras imágenes y a partir de allí entonces comenzamos a opinar. Adelante. Pero en general, llamar a elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El señor Ferrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, y miró así un poco al costado, y dijo, llamamos en 3 meses, uno de acá le dijo, no, los padrones, que se bueno, 4, dijo este, 6 meses, en 6 meses a elecciones, dijo padre. Yo me paré, y le dije, bueno, mi señor, para la verdad, para no nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me ves? Entonces dijo, que se va a enbromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y habla de esa que se va. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1.000.000 de personas en la plaza. Es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar.
Juan Perón. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Bueno, muy buenas imágenes y muy representativas, hay como para conversar, ¿no? Vamos a tratar de, a ver si es posible darle un orden expositivo a esto. Yo diría, como las primeras imágenes son las del 17 de octubre, preguntarnos si el peronismo nace el 17 de octubre o, por ejemplo, nace el 4 de junio del 43, ¿no? Si hay allí, o qué articulaciones o qué rupturas hay entre junio del 43 y el año 45, ¿no? Y allí, ¿cuál es el rol de Perón en todo esto? Así que, bueno, tienen la palabra ustedes. Sí, no. Si hay una discusión entre dónde poner el acento en el origen del peronismo, es evidente que es el 17 de octubre. O sea, en el golpe de 43 hay una impronta que va a determinar el rostro militar del peronismo. Pero el peronismo es fundamentalmente el rostro plebeyo. Y el rostro plebeyo se ve fundamentalmente el 17 de octubre. Es posible que tengan razón los sectores que ponen más el acento en la cuestión militar en el sentido de lo que Perón podría haber querido hacer, pero eso no fue el resultado. El resultado de lo que el peronismo fue un poco lo que Perón quería hacer de 43 a 45 y otro las trampas que la historia le puso a Perón sobre determinando la presencia obrera mucho más allá de lo que Perón quería para poder jugar entre distintos actores. Y el peronismo terminó siendo el movimiento político representativo de los sectores obreros más fuerte de la historia argentina, y eso se expresa claramente ahí, ¿no? No en el golpe de 43. El golpe de 43 encerraba por lo menos 10 salidas posibles. Sí, están los radicales, la festejaron, ¿no? Claro. Y la salida del 17 de octubre yo creo que es absolutamente inesperada, ni siquiera estaba, repito, en la cabeza de Perón. Mario. Sí, yo coincido con Darío en la caracterización. En realidad el 4 de junio fue un golpe que tuvo el beneplácito y el aplauso prácticamente del conjunto de la sociedad argentina. Evidentemente, después de tantos años, digamos, de problemas en la década del 30, para decirlo de una manera no contestada así, el 43, el 4 de junio pone un corte a esta situación. Por eso alienta las esperanzas en distintos sectores, que inclusive son sectores que tienen contradicciones muy profundas dentro de la sociedad argentina. Y el ejército motoriza así este proceso que, como bien dice Darío, da como resultado este fenómeno, o digamos, no da como resultado, sino que conduce a este resultado que acabamos de ver en las imágenes, a un 17 de octubre que se produce precisamente como respuesta a la detención de Perón y a la detención en Martín García, en la isla de Martín García, y la gente que espontáneamente y promovida por los sectores dirigentes obreros, los nuevos dirigentes obreros de los sindicatos nuevos, digamos, Eva Perón, moviéndose fuertemente en los días previos, o las horas previas, digamos, se produce este fenómeno de masa que es el 17 de octubre, que evidentemente marca el inicio de esta nueva etapa en la Argentina, de la historia política argentina, que es el peronismo, que tiene un fuerte contenido obrero, popular, nacionalista y transformador, ¿no es cierto? Porque, bueno, después del 17 de octubre vienen, como bien se dice en algunas de las imágenes, se convoca elecciones, es decir, tiene una salida, todo este movimiento social tiene una salida. Bueno, como diciendo, bueno,
nos fue bien el 17 de octubre, tenemos rápido elecciones para aprovecharlo, a febrero, porque las elecciones se convocan casi hasta 3 meses, ¿no? Sí, de cualquier manera me parece a mí que el desemboque electoral es una necesidad del propio gobierno militar que se encontraba agotado a esa altura de las situaciones, y por supuesto la exigencia de una salida democrática. Sí, algunos dicen que en realidad el 17 de octubre es primero, antes que nada, una resolución de la interna militar, ¿no? Por eso, bueno, se resuelve en este caso a favor de Perón o del sector ligado a Perón, y que tiene una salida electoral que es el 24 de febrero, donde el peronismo triunfa contra prácticamente lo que se denominó Unión Democrática, ¿no es cierto? O sea, se llamaba así. Todos los sectores, digamos, de la Argentina, desde los conservadores hasta sectores de izquierda, que apoyaban una salida electoral diferente, y ganaba Perón. ¿Puedo corregirlo un poquito? Sí, me da la impresión que los conservadores estaban divididos. Los conservadores estaban divididos, admito. No vaya a creer que estaban todos de un lado, ellos habían puesto huevos en las dos canastas. Había un sector conservador que votaba Perón, efectivamente. Y provincia de Buenos Aires. ¿no? Provincia de Buenos Aires. Mire, si le hubiéramos marcado el voto a Manuel Fresco, nos hubiéramos llevado una gran sorpresa quién votaba a Manuel Fresco. No, es que yo, bueno, hablábamos antes del programa que uno quizás, todos nosotros, digamos, fuimos educados en una época de fuerte contenido ideológico, y entonces teníamos la tendencia a, digamos, poner los buenos contra los malos, ¿no? O los oligarcas contra los populares, los nacionales contra los antinacionales. Y bueno, y no es tan así, la historia no se divide tan así. Y efectivamente, dentro del movimiento que condujo a Perón a la presidencia, había sectores de todas las clases, digamos, ¿no? Y de todas las visiones del mundo, ¿no? Ahora, Darío decía en un momento que el 17 de octubre se produce un resultado inesperado que el propio Perón no lo había alcanzado a prever. Esta cuestión, digamos, ¿cómo funcionó, Darío? Y en todo caso, ¿cómo opera en la historia esto de lo esperado y lo inesperado? Esta relación entre lo que más o menos uno imagina que los hechos se van a dar y lo que la historia sorprende, o lo que alguien llamó las astucias de la historia, ¿no? Sí, porque ahí la imagen que yo tengo es que a partir del 30 solo se puede construir fórmulas políticas exitosas en la Argentina si se resuelve la ecuación militar. Y la ecuación militar la resuelven siempre quien tiene capacidad de liderazgo en dos frentes, es decir, en el frente militar y en el frente civil. Esto es lo que tenía Justo. Los dos ejemplos típicos son Justo y Perón. El gran Perón está pensando en la clave de Justo. Lo que pasa que el problema que tiene Perón es que el campo político, estoy hablando del Perón del 43, está capturado por sectores que se definen en contra de él. Y entonces él empieza a construir un poder político en el campo de la civilidad a partir del movimiento obrero. Así es. Ahora, pero nunca quiere renunciar a lo otro. Los intentos de negociación con el radicalismo están hasta el mismo 45. Lo que pasa es que las puertas se cierran y Perón queda que para construir la fórmula política exitosa, es decir, poder en el poder militar y poder en el campo civil, queda excesivamente dependiente de los sectores sindicales. Los sectores sindicales arman una marcha que es casi 2/3 de los que hay en el 17 de octubre, una semana antes de que Perón sea desalojado del poder. O sea, hay un ensayo del 17 de octubre 15 días antes. Y está directamente llamado por la CGT, por los sectores más importantes de la CGT. Después se construye un mito de que eso no pasaba, que no había nada. ¿Fue espontáneo el 17 de octubre o...? No se puede construir una marcha de esa naturaleza en una ciudad como Buenos Aires de manera espontánea. La prueba está no que la gente se levantó y dijo, vamos, es imposible. Vamos. Es imposible en una sociedad. La espontaneidad es para la Grecia clásica. No hay espontaneidad de esa naturaleza. La espontaneidad, en este sentido, está construida sobre organizaciones sociales que la pueden conducir. Lo que sí hay es predisposición para responder a una convocatoria. Pero una marcha de esa naturaleza requiere de organismos bastante amplios para poder convocar. Lo que pasa es que el peronismo necesita decir que es absolutamente espontáneo para marcar que es más novedoso que tradicional en el movimiento obrero, para desligarse de la tradición de izquierda del movimiento obrero. Sí. Pero los dirigentes de la CGT, Gay está ahí, es el que conduce la marcha. Después, aparte, hay otros sectores del Partido Laborista, tipo Cipriano Reyes, que también le interesa marcar que la novedad para apropiarse en exclusiva el 17 de octubre. Pero la mayoría de los gremios, el problema que tienen los gremios comunistas, socialistas, es que, bueno, que no es solo que
que se le van los obreros. ¿Dónde se van los obreros? A los otros gremios que Perón ha creado. Exacto. Y a la vez muchísimos gremios están trabajando del Partido Socialista, del Partido Comunista. No, vos mirá los apellidos de los dirigentes sindicales, no son nuevos. Los apellidos de los dirigentes sindicales son apellidos de ascendencia italiana, de ascendencia española, de ascendencia, digamos, Gay, Ferrari, qué sé yo, Borlenghi, Gramuglia. No son, digamos, no son esos dirigentes sindicales, son dirigentes capturados de la tradición anarquista, socialista, comunista en algunos casos. Creo que Aurelio, no me acuerdo, un tal Aurelio era un dirigente comunista. Lo que pasa es que ahí también hay una cosa que el mismo Partido Comunista y el Partido Socialista necesitan, es cómo justificar que Perón les captura a la clase obrera. Claro. Decir que esa clase obrera no es la clase obrera tradicional, el viejo concepto del Partido Comunista que eran los lumpenes, y eso a la vez el peronismo el usa, concepto de Germani, ¿no? Más elaborado. Masa en disponibilidad. Yo creo que el 17 de octubre, más allá de que fue convocado por muchos dirigentes, por la propia Perón, que se estuvieron moviendo, digamos, en la fábrica y en los barrios. Lo de Perón está muy discutido. Bueno, en pero realidad la está... impresión esto es sin desmedro de Evita, digamos. Evita en el 45 estaba más preocupada. Pero más allá de eso, digamos, me parece a mí que tiene un alto grado de espontaneidad en el sentido que Perón expresó desde distintos lugares del gobierno militar del 43 en adelante, particularmente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, expresó este nuevo fenómeno en la Argentina que fue la nueva clase obrera. Ahí hay algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, el Gran Buenos Aires en el año 1935 tenía más o menos 3,5 millones de habitantes. Y en el año 44 tenía casi 5 millones de habitantes. O sea, 1,5 millones de personas más. También se puede hablar con trabajo. También se puede hablar... Vamos a década infame, parece que algunas cosas hizo. No. También se puede hablar de todo el proceso de industrialización en la década del 30 que generó nuevos sectores obreros, desligados de las viejas estructuras sindicales, anarquistas, socialistas y comunistas, que en ese momento se empezaron a expresar en una persona que daba toda la impresión los beneficiaba y los protegía, que era Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces, este nuevo fenómeno de masas populares, digamos, se expresa el 17 de octubre en reclamo de la libertad de quien pensaban era su líder natural, digamos, que era Perón, ¿no es cierto? Por eso me parece a mí que lo que confundió a mucha gente es no haber entendido este nuevo fenómeno político, social y político, que era la nueva clase obrera, que en muy pocos años, porque el crecimiento de la popularidad de Perón fue meteórico, fue del 43 al 45. Sí, daba la impresión que un crecimiento descomunal. No solamente era un aventurero militar que merecía la cárcel. Si ganaba la Unión Democrática, Perón iba a la cárcel. Y no solamente en digamos en las concentraciones urbanas del Gran Buenos Aires o de la propia capital, sino también en el interior, porque Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, creó en todas las provincias delegaciones que empezaron a defender a los obreros. Bueno, acá Darío Macorre tiene un libro publicado con CAT, precisamente el peronismo en las provincias, que conocemos el 17 de octubre en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con el peronismo en las provincias? Incluso ¿qué pasó el 17 de octubre? Incluso hay otro libro con Iglesias que ustedes publicaron que se llama El peronismo sobre Santa Fe. El Santa Fe, el peronismo antes del peronismo, que es un título sugerente, digamos, el peronismo antes del peronismo, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a ir a una pausa y después seguimos conversando sobre algunas imágenes que se van a incorporar para que podamos seguir reflexionando sobre el tema. Ya volvemos.